Alguien dijo una vez que las verdades a medias posiblemente serían peor que las mentiras. Promesas, promesas y más promesas. Estamos a un mes de las elecciones, después de que pasen. Si te he visto, no me acuerdo. Estamos en Conexión Cantabria. Comenzamos. Bien, como digo, estamos a un mes de las elecciones. Estamos muy cerca ya de lo que va a ser el 10 de noviembre. ¿Cómo van a quedar las cosas? ¿Qué resultados puede haber? Pueden ocurrir, como digo, muchísimos escenarios. Con nosotros nos acompaña, o tenemos a dos compañeras de la prensa. Tenemos a Marisa Puente y a María Pérez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí en nuestro informativo. Bueno, elecciones, 10 de noviembre, ya los partidos ya se lanzan al ruedo, ya empiezan a prometer, ya empiezan a comprometerse. Después, si te he visto, en la mayoría de los casos, no me acuerdo. ¿Cómo veis estas elecciones? Bueno, es un poco repetir ahora campaña, parece que empiezan todos de cero y bueno, precisamente estos días estamos conociendo cómo se perfilan las listas, ¿no?, de cara al 10 de noviembre y además estamos viendo que hay muy pocas novedades. Marisa, ¿puede haber sorpresas? No lo tengo muy claro. Yo creo que la gente no cambia su voto así tan fácil de la noche a la mañana, pero a lo mejor, bueno, entre la derecha, bueno, vemos los resultados de las elecciones de Portugal. Le dan la victoria clara a los socialistas, pero también, por otro lado, ha irrumpido en el Parlamento por primera vez la extrema derecha. Entonces, lo que me queda a mí de duda es si en España va a pasar lo mismo, de que va a seguir con fuerza los socialistas, pero por otra parte, la derecha se va a ir más a la ultraderecha. Y como podemos ver, en Portugal ha habido una abstención impresionante, casi la mitad de clave. Bueno, como vamos a tener tiempo de analizar lo que es la política nacional, las noticias de España, política y otras cuantas cosas más, nos vamos a ceñir un poco en Cantabria. Vamos a empezar por nuestra comunidad autónoma. Los alquileres se disparan, el precio de la vivienda sigue cayendo. ¿A qué crees que puede ser esto? Pues, ¿crisis económica? No lo sé, yo creo que hay tanta demanda, ha habido tanta demanda de alquiler, sobre todo los jóvenes, porque no tienen acceso tampoco a una hipoteca, entonces sus salarios son precarios, no tienen mucha estabilidad y la demanda también yo creo que ha hecho un poco subir el alquiler. María. Sí, yo creo que es un poco por el mismo motivo y creo además que se está produciendo como desde hace tiempo una especie de burbuja de los alquileres, en este caso pues porque la gente no compra, no se lo puede permitir. Y yo creo que se debe un poco a lo mismo que ha dicho Marisa, ¿no? Al final estamos muy precarizados, sobre todo los jóvenes, y no te puedes permitir. Entonces, bueno, esto unido un poco a los fondos buitre y todos estos temas que salen últimamente, creo que está causando que al final los precios se disparen una barbaridad. Otro asunto que se habla mucho es de apoyar lo que es el mundo rural, ¿no? La gente, los pueblos se van despoblando, cada vez más gente abandona lo que es su lugar de nacimiento, de donde pertenecen. ¿Qué se puede hacer? Hay pueblos o municipios que han puesto en práctica diversos planes de dinamización. Por ejemplo, en Cartes no paran de organizar cosas. Hemos tenido la feria en Gamoneo, pero también, por ejemplo, en Camaleño, la feria de alimentación hecho en Líbana. Pues todos esos, como digo, actividades siempre sirven para algo. ¿Qué podemos hacer para que nuestros pueblos no se queden vacíos? Pues es un poco complicado. Si tuviéramos la clave, probablemente no pasaría esto, pero tampoco creo que sea cuestión de dar subvenciones y subvenciones para todo, para incentivar a los jóvenes a quedarse en los pueblos, porque al final es como que la oportunidad no la ven realmente. O sea, por ejemplo, en el caso del ganado que hablabas de la feria, no creo que para que los jóvenes realmente tengan la iniciativa de dedicarse a ello haya que dar subvenciones para comprar ganado y que se dediquen a comprar un montón de animales sin haber tenido la formación y sin haber visto en su familia, por ejemplo, tener unas raíces de esa cultura, porque al final comprar 40 vacas y dedicarte a ello así de cero, pues tampoco creo que sea la solución, porque no va a ser a largo plazo estable. ¿Una de las soluciones podría ser disminuir los impuestos a aquellos que vivan en estas zonas? Yo creo que no. Yo creo que un poco la clave es dejar de centralizar todo en las ciudades. Al final todo el trabajo está ahí, porque también se están perdiendo muchas de las actividades que tradicionalmente se han hecho en los pueblos.
de manera que la gente se dedica menos a ellas y como que los trabajos buenos, por así decirlo, están todos en las ciudades. Entonces los jóvenes, por ejemplo, que son como los que empezamos, ¿no? Se ven obligados a trasladarse a las ciudades. Entonces al final pues ocurre pues, la despoblación y los pueblos pierden mucha densidad de población. Yo creo que este es uno de los problemas. Seguimos en Cantabria. El coche eléctrico no triunfa en Cantabria. Apenas 384 vehículos están en circulación. ¿Por qué? Yo creo que todavía no hay la infraestructura suficiente como para poder viajar con un coche. A lo mejor no hay suficientes puntos de carga o no es suficientemente atractivo. Pues no sé si por el precio, por los modelos, por la estética, pero como que no llaman la atención. María. Yo opino un poco igual y creo que todavía se ve incómodo tener coche eléctrico en el sentido de que no hay suficientes cargadores, tampoco tienen demasiada autonomía de momento, me imagino que con el tiempo lo mejorarán, pero creo que hay todavía como muchos aspectos a mejorar. En este sentido yo sí que creo que ayudaría a que bajaran los precios, por ejemplo de los coches, o sea de los coches eléctricos o de los híbridos, ¿no? Para ir como introduciendo, porque sí que creo que sobre todo lo que desanima a la gente es eso, el tener poca autonomía, que no saber exactamente dónde va a haber un cargador, ¿no? Para cargar tu coche, como que genera un poco de desconfianza. Seguimos en nuestra comunidad autónoma. Educación mantendrá la libertad de usar los móviles en los centros escolares. Esto es un debate. Móviles sí, móviles no. Es complicado porque por un lado pues sabemos la adicción que genera el móvil y lo peligroso que puede ser dejar a los jóvenes utilizar el móvil en el colegio, pero tampoco restringirlo totalmente, porque también sabemos que son muy necesarios hoy en día, que sirven para buscar mucha información y que también pueden ayudar en la labor educativa. María, tenemos más de Cantabria. Sí, bueno, hoy hemos sabido, ha anunciado el Gobierno de España, que en 3 semanas se aprobará el decreto de ayudas que permitirá al Gobierno regional y los ayuntamientos recuperar por lo menos el 50% de la inversión tras las inundaciones de enero que ocurrieron en la comunidad. Sí, hoy en el Parlamento de Cantabria, por unanimidad, todos los partidos políticos han aprobado que cuanto antes el Estado empieza a soltar, como decimos aquí, la panoja, porque hay gente que lo está pasando muy mal y que lo necesita, y además hay obras que hacer que, como vengan otra vez riadas, pues se va a complicar la cosa. Sí. Bien, Cantabria, ¿tenemos alguna cosa por ahí? Pues a mí me ha llamado la atención el tema de hostelería que ha vuelto a salir, lo de traer camareros y cocineros de Perú, que sigue la idea ahí. Yo lo veo un poco complicado, o sea, soy joven y tengo jóvenes a mi alrededor y claro, me cuesta creer, o sea, yo creo que desde la hostelería, si los hosteleros dicen eso será porque es cierto y porque lo necesitan y porque no cubren todas las vacantes con la gente de aquí, pero si realmente los jóvenes saben que tienen un trabajo fijo, si se forman en esa profesión, me cuesta creer que realmente no se formen, no se apunten a una academia para aprender cocina, hostelería en general, porque además tampoco creo que sea un tema que disguste a la gente. Hemos tenido un grave problema de formación desde la crisis que se inicia más o menos 2007-2008, cantidad de gente que han ido al paro y no se han formado. No hay carpinteros, falta gente en la hostelería, en los talleres de mecánica, en muchísima, en la construcción, y hay un gravísimo problema de formación. Sí, porque yo creo que además de un tiempo a esta parte se ha priorizado mucho que no es ni mejor ni peor el hecho, por ejemplo, de estudiar carreras. O sea, se ha dejado un poco de lado a lo mejor la formación profesional, que es más de cara a estos trabajos que ahora se ve que faltan muchísimo. Hay muchísimos graduados universitarios que sobran, o sea, está claro, porque no hay trabajo a veces para todos. Y creo que en formación profesional ha habido como que se ha dejado un poco olvidada. Sí, yo creo también lo mismo, iba a opinar, que se ha priorizado mucho como ir a la universidad, estudiar algo como más intelectual y hemos dejado de lado todas esas profesiones que también se necesita gente y no son más denigrantes ni mucho menos. Yo os puedo decir que tengo un negocio, un pequeño negocio, y es difícil encontrar mano de obra. Muy complicado, pero muy difícil. Yo creo que tampoco la gente es consciente de que si se forma en esa profesión, si se forma bien, claro, no vale cualquier cosa, pero si se forma realmente profesionalmente, sí que va a tener trabajo. Yo no sé si desconocen ese asunto o no entiendo por qué es. Es que se origina un problema, que hay un chico con 17, 18, 19 años, 20 años, y que te venga a pedir trabajo. Tú le preguntas, ¿qué sabes hacer? Claro. Nada. Es que, yo también
creo que es que la gente piensa que para hostelería vale cualquier cosa, ¿no? Y que puedes aprender cualquier cosa desde cero. Sí, ya. Y así nos va después en la atención muchas veces Claro. a las personas que nos tratan a batalla. Lo digo todos, que en Cantabria tenemos una excelente hostelería. Además, se va mejorando muchísimo y nos estamos metiendo ahí poco a poco entre la principal oferta culinaria que pueda tener, no sé si España, pero sí el norte de la península ibérica. ¿Alguna noticia local? No, bueno, quería comentar que se sigue buscando al vecino de Quijas, que lleva desaparecido desde el 2 de octubre. Y bueno, se trata de Bruno Montes, de 29 años, y su vecino de Reocín. La Policía Nacional continúa buscándole, aunque han dicho que quizás sea una desaparición voluntaria. Bien, a mí me gustaría, antes de pasar a otras noticias, decir que las botellas de sidra en Cantabria ya las pueden usar. Sí, parecía una bobada, pero esto estaba en un pleito, en un problema de que los productores de sidra de Cantabria, entre ellos Sidra Somarroza, la mejor sidra del mundo mundial, pues se encontraban con ese problema, ¿no? De que andaban los asturianos intentando de que no se pudiera. Al final hay una sentencia y al final sí se va a poder usar ese tipo de botellas de sidra. Nos vamos a noticias nacionales. Ciudadanos y UPyD juntos a las elecciones. ¿Eso puede cambiar un poco las cosas? Yo creo que no. Además, concurren juntos a las elecciones, pero a través de, bueno, el presidente, o sea, el líder de UPyD y Fernando Savater irán en las listas por Madrid, pero bueno, en el resto de España tampoco se sabe cómo van a... O sea, en principio solo esto. Yo creo que no cambiará el panorama. ¿Lo ves, Ciudadanos, que se pueda desplomar, como dicen las encuestas? Yo creo que sí, porque tanto cambio, unirse ahora a otro partido, antes ofrecer a última hora el apoyo a Sánchez, quitárselo, creo que le va a perjudicar todo esto. Porque aquí tenemos una encuesta de GAP3 para ABC. Ciudadanos se desinfla y empata con Vox. Es lo que empiezan a decir ya Sí. en encuestas. ¿Esto es creíble? ¿Pudiera ser creíble? Otra cosa es que se pudiera plasmar. Tanto como empatar, no sé, pero a lo mejor sí que todo este descontento, pues lo que decía antes, ¿no? Que obviamente los de la izquierda pues se van a quedar a la izquierda, pero toda esta gente de la derecha que ve tanto cambio, a lo mejor sí que tira más hacia la extrema derecha, a lo mejor. Bien, mientras que Alfonso nos prepara la conexión con Alfonso Merlos para que nos dé su opinión, decirte también, nos vamos a Móstoles, que casi nada, pues rompen con la alcaldesa por los enchufismos y por toda esa serie de problemas. Yo creo que esta mujer se ha pasado, ¿no? De enchufes. Parecía una tienda de electricidad, tanto enchufes. Yo creo que esto solo pasa en España, lo de decir he pedido perdón, ya no tengo que dimitir. Yo creo que solo pasa aquí. Y la alcaldesa de Móstoles pierde el respaldo de Más Madrid ante los casos de enchufismo, ¿no? Sí. Fíjate tú. Está sí. perdiendo apoyo, además estando en coalición con más partidos, me parece como demasiada cara ya. Es permitirse un lujo que no puede asumir. Oye, aquí hay otra noticia. Sánchez mete a las pensiones en campaña y promete subirlas si gana las elecciones con el IPC en diciembre. ¿Crees que no debía haber metido el asunto de pensiones en una campaña? Me da igual Sánchez que cualquiera. A ver, yo no sé si está bien o mal meterla en campaña, lo que pasa que sí que lo haga él con los meses un poco que lleva, un poco de promesas, de hago esto, hago lo otro. Yo creo que ha sido un error, porque puede llegar a sonar un poco ya demagogia, o sea, con todo el respeto, pero como me parece un tema que yo personalmente deberían haber apartado. Tenemos algún problema técnico, pero ya entramos. Yo no sé si tenemos a Alfonso Merlos. ¿Alfonso Merlos tenemos ya? Así es, Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. Hombre, amigo, ¿qué tal estamos? Estupendamente, saludos a tu audiencia. Bueno, pues sería muy interesante que nos des tu opinión sobre cómo ves la actualidad nacional, cuando quieras. Pues mira, a mí me parece, seguramente habéis estado comentando, no sé si vais a comentar, pues el devenir de los sondeos, ¿no? Lo que estamos viendo en las últimas horas. A mí me parece que hay varios elementos, Gustavo, ¿no? Luego, si quieres, podemos profundizar en alguno de ellos. Pero primero, el Partido Popular va a ser un partido que va a subir en las próximas elecciones.
En segunda instancia, pues el Partido Socialista, que había planificado y que había calculado una campaña en la que probablemente iba a obtener una subida muy importante, pues no solamente no están dando los sondeos esa subida, sino que probablemente podría haber un retroceso del Partido Socialista. Yo no lo creo, no obstante, no creo que eso vaya a darse. Yo creo que en el peor de los casos el Partido Socialista va a mantener el tipo, y luego efectivamente habrá que ver qué es lo que ocurre si se confirman las tendencias con Ciudadanos, que está en una situación claramente bajista, y con Vox, que está también en la situación de al menos no dejarse votos de los que consiguió en las últimas elecciones generales. Y por lo tanto, así las cosas, no creo que no nos tenemos que llamar a engaño y no tenemos que pensar que la gobernabilidad de España va a ser algo fácil. Creo que va a ser algo también complejo y que las negociaciones pues van a ser duras. Estás en la capital del reino. ¿Cómo han empezado tanto el alcalde de Madrid como la presidenta de la comunidad autónoma? ¿Cómo les ves? Pues fíjate, son dos situaciones diferentes. El alcalde de Madrid, el señor Martínez Almeida, pues en fin, logró alcanzar un pacto de gobierno con bastante facilidad, con una persona, digamos, a su derecha como vicealcaldesa, con Begoña Villacís, bastante sólida, con mucho fundamento, y ambos son grandes conocedores de la capital, de lo que es la política municipal, y en ese sentido a mí me parece que lo tienen todo muy encarrilado. Y en el caso de la Comunidad de Madrid, pues fíjate, Gustavo, me da la sensación, y ya lo estamos comprobando en estos primeros meses, por no decir semanas de gobierno, que todo se puede envenenar, y todo se puede envenenar pues porque hay una serie de investigaciones que tienen que ver todavía con tramas de corrupción antiguas del Partido Popular, pero que podrían tocar lateralmente a la presidenta Díaz Ayuso. Y en ese sentido, a ese gobierno en apariencia estable, yo no le pondría un interrogante, pero sí dejaría al menos unos puntos suspensivos, y creo que tu audiencia entenderá a lo que me estoy refiriendo. Volviendo a lo que es la política nacional, el 10 de noviembre, elecciones generales, ¿qué puede salir de ahí? ¿Puede salir algún pacto o volvamos a tener el mismo problema que hemos tenido estos meses pasados? Hombre, hay algo que parece probable, y es que el Partido Socialista y Podemos, dada una ruptura total y absoluta de la confianza, no ya entre ambas formaciones, sino especialmente entre sus líderes, entre el señor Sánchez y el señor Iglesias, pues es muy complicado que pacten, es muy complicado. ¿Y ahí qué es lo que puede aparecer? Pues yo daría un titular, y el titular es vamos a estar muy expectantes a lo que ocurra con Ciudadanos. Si Ciudadanos no se desfonda en las elecciones y tiene un resultado electoral, vamos a decir no bueno, pero sí pasable, Ciudadanos de todas va a intentar un gobierno con el Partido Socialista. Y de hecho, ya hemos visto cómo en las últimas horas, de una manera expresa y directa, el señor Rivera ha hecho lo que nadie imaginaba que podía hacer, que era levantarle el veto a Pedro Sánchez y a la izquierda. Podría formar gobierno. Lo que lleva a una situación un poco graciosa, ¿no? Cuando ves, por ejemplo, que Rivera se va ofreciendo al Partido Socialista Obrero Español, y Sánchez pues tampoco quiere que le etiqueten mucho con Rivera para captar esos votos más de Podemos, ¿no? Intentan hacer encajes de bolillos. Que sin ninguna duda, porque fíjate, Gustavo, y se puede fijar fácilmente tu audiencia, Ciudadanos, si bien originalmente pues era un partido que tenía cierto margen de maniobra, ¿no? Y cierta holgura para pactar a derecha e izquierda con el Partido Socialista y el Partido Popular, pero lo cierto y verdad es que lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, o en el Ayuntamiento de Madrid, o en Murcia, o en otros sitios importantes, lo que ha ocurrido es que Ciudadanos ha mirado a la derecha. Eso ha producido una crisis dentro de la propia formación, que hemos visto que se ha además materializado y que ha tenido como consecuencia la dimisión de varios de sus dirigentes, que entendían que Ciudadanos no tenía por qué escorarse, a esa banda ideológica, y ahora pues sí, se puede dar la circunstancia llamativa y paradójica de que en el gobierno de la nación pudiese, desde luego tiene que dar los votos y tiene que dar los diputados, pudiese pactar la izquierda del Partido Socialista con Ciudadanos, que es un partido que al mismo tiempo mantiene alianzas muy fuertes, no solamente con el Partido Popular, sino en algunos puntos de España, incluso con Vox. Pero no obstante, Gustavo, y tú también como conocedor de lo que significan y suponen estos tiempos en política, ha cambiado todo tanto y el panorama es tan sumamente volátil que hacer cualquier previsión a un mes vista, y date cuenta que estamos hablando de unas elecciones el 10 de noviembre, incluso es algo arriesgado. Hablamos de a un mes vista. El bipartidismo y su fin, desde luego, está produciendo todavía unas consecuencias que no son simples de calibrar, y por lo tanto tenemos que estar abiertos
abiertos al factor sorpresa. Ya para terminar, la última pregunta. ¿Cómo ves que Casado vaya incorporando a gente con experiencia, gente que haya estado colaborando con Rajoy? ¿Alguna táctica especial? Pues mira, esto al final forma parte del viejo movimiento que se da en política y en tantas otras facetas de la vida, el movimiento del péndulo. Es verdad que el señor Casado, pues en parte también por una necesidad de reforzar su propio liderazgo, hombre, no te voy a decir que barrió, o que acabó o que fulminó al marianismo, pero sí que es verdad que marcó distancias del marianismo. Bueno, han pasado los meses, los resultados que ha tenido el Partido Popular en las últimas citas electorales no han sido buenas, y a mí me parece que ha tomado una decisión, por una parte lógica y por otra parte inteligente, de intentar aprovechar todo el talento, el capital humano y la experiencia que puede haber en el Partido Popular. Haya estado ese talento y esa experiencia con Mariano Rajoy, haya estado incluso con José María Aznar, o sea, al fin, pues un talento reclutado por el propio Pablo Casado. Yo creo que el PP tiene la convicción y tiene el pleno convencimiento de que tiene que ser un partido integrador y en el que no haya sectas o familias que estén a la gresca las unas contra las otras. Alfonso, muchísimas gracias y como siempre tienes una deuda, tienes que visitarnos aquí en Cantabria. Pues eso sabes que siempre es un placer, Gustavo, que siempre que subo al norte y que subo a Cantabria os hago una visita de rigor, pero desde luego muy gustosa, y esperamos desde luego que sea pronto. Entre tanto, os mando un cariñoso saludo a la audiencia de tu programa y a ti personalmente. Muy bien, muchas gracias, un abrazo, nos vemos. Un fuerte abrazo. Bien, pues esto es la opinión de Alfonso Merlos. Nos va a acompañar y como es habitual, más periodistas y más gente del mundo de la política pues nos dará su comentario desde todos los puntos de vista, como digo, políticos. Nos vamos a la publicidad, estamos en Conexión Cantabria y después venimos con entrevista y más noticias.